El terror siempre ha encontrado sus mejores herramientas en aquello que no podemos comprender. Una sombra al final del pasillo, un sonido que no sabemos de dónde viene, una puerta que parece esconder algo que nuestra mente intenta imaginar antes de verlo. Porque el verdadero miedo no nace cuando descubrimos al monstruo, nace en ese instante previo, cuando todavía no sabemos qué hay al otro lado. A comienzos de la década del 2010, el cine de terror estaba buscando nuevamente esa sensación. Después de una época dominada por la violencia explícita y el terror físico, películas como Insidious apostaron por regresar a una idea más clásica, crear miedo utilizando la atmósfera, el sonido y la imaginación del espectador. Pero la historia de Insidious también representa un fenómeno muy común en Hollywood, como una idea original puede convertirse en una fórmula repetitiva cuando una franquicia intenta sobrevivir más allá de su propio misterio. El nacimiento de una nueva pesadilla. Estrenada en el 2010 y dirigida por James Wan, Insidious llegó en un momento clave para el cine de horror. Después del éxito de Saw, Wan ya había demostrado su capacidad para crear tensión, pero esta vez decidió abandonar las trampas físicas y entrar en un terreno más espiritual y psicológico. La película construyó su identidad alrededor de una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué ocurriría si existiera un lugar donde nuestras pesadillas pudieran encontrarnos? Donde las almas perdidas y entidades oscuras permanecen esperando una oportunidad para cruzar hacia nuestro mundo. Uno de los grandes aciertos de la película fue no explicar completamente ese universo. The Further funcionaba porque parecía infinito y desconocido. El espectador no necesitaba entender todas sus reglas ni escuchar algo antes de saber qué significa. Los personajes que sostuvieron la saga. Aunque la franquicia se construyó alrededor del mundo sobrenatural, sus personajes fueron los que mantuvieron la conexión emocional. La familia Lam, pero con el paso de las películas, una figura comenzó a destacar especialmente: Elise Rayner, interpretada por Lynn Shane. Lo interesante de Elise es que no era simplemente una especialista paranormal, era un personaje que entendía el mundo de The Further, pero también cargaba con sus propios temores. Tucker, interpretados por Leigh Whannell y Angus Sampson, dos personajes que aportaban humor dentro de un universo oscuro. Su presencia dividió opiniones, pero también ayudó a darle una identidad particular a la franquicia. Cuando una puerta deja de dar miedo. El éxito de la primera película convirtió rápidamente a Insidious en una franquicia. La segunda entrega continuó explorando la historia de los Lambert, mientras que la tercera película decidió retroceder en el tiempo para mostrar los primeros casos de Liz. Durante ese periodo, la saga todavía conservaba una idea interesante: explorar el misterio de The Further. Pero el problema del terror sobrenatural aparece cuando aquello que era desconocido comienza a explicarse demasiado. Al principio, The Further era una amenaza porque no sabíamos qué era. Con cada nueva película, ese universo comenzó a tener más reglas, más criaturas. El concepto resulta interesante porque plantea una evolución del universo. No solo explorar The Further como un lugar al que se puede llegar, sino como una fuerza capaz de afectar directamente nuestra realidad. La presencia de personajes conocidos como Elise Rayner mantiene un vínculo con el pasado, pero la gran pregunta es si esta nueva etapa podrá recuperar la sensación de descubrimiento que tenía la primera película, porque una franquicia de terror no vive solamente de sus monstruos, vive de la capacidad de hacernos sentir que estamos mirando algo que no deberíamos ver. El desafío de Insidious será encontrar nuevamente ese equilibrio entre expandir su universo y conservar el misterio que lo hizo especial. Esperemos que en este 2026 esta entrega nos haga reencontrarnos otra vez con esa sensación. A pesar de sus altibajos, sería injusto olvidar la importancia de Insidious dentro del cine de terror moderno. Junto a películas como The Conjuring y Sinister, ayudó a recuperar un estilo de horror basado en la atmósfera, la tensión y el miedo psicológico. También demostró que una película de bajo presupuesto podía convertirse en una franquicia internacional cuando tenía una idea fuerte detrás. Pero quizás su mayor enseñanza está en la propia historia de The Further, porque abrir una puerta hacia lo desconocido puede ser aterrador, pero mantenerla abierta durante demasiado tiempo puede hacer que aquello que antes parecía una pesadilla termine convirtiéndose en algo familiar. Y en el terror, cuando dejamos de temer a lo desconocido, la oscuridad deja de ser un misterio, simplemente se convierte en otra habitación más.